¿Aló? Gracias. Gracias, Nicole. Vamos a que empiece. Ok. Entonces, les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy es biodiversidad. Y en una segunda parte vamos a hacer un ejercicio de tablas dinámicas. Tablas dinámicas es más de uso de Excel, cómo usar Excel. ¿Por qué? Porque la siguiente clase vamos a hacer unos análisis de biodiversidad donde necesitamos conocer unas herramientas de Excel, ¿perdón? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos secciones, biodiversidad, tablas dinámicas. La siguiente clase, como ya sabemos lo que es una tabla dinámica, vamos a utilizar tablas dinámicas para hacer esos índices de biodiversidad. Es muy interesante poder determinar índices de biodiversidad, más en Colombia y en México. Somos, me voy a incluir, somos dos países biodiversos, mega biodiversos, ¿sí? En el mundo. Ustedes que están más en zona tropical, en el trópico, o sea, tenemos la Tierra, y esa línea que está más ancha de la Tierra es el trópico. Los países que se encuentran cercanos o ahí sobre el trópico, tienen esas condiciones para tener una biodiversidad impresionante, ¿de acuerdo? Y ustedes más que nadie saben la biodiversidad con la que cuentan, ¿sale? Ok, voy a compartir una presentación sobre biodiversidad, ok, porque sí necesitamos conocer conceptos, ¿sí? Entonces, biodiversidad, y pues vamos a empezar con las preguntas al azar. León Quevedo, David, prende tu audio y dime tú qué crees que sea, o si has escuchado o leído en alguna parte, o qué te dice la palabra biodiversidad. Prende tu audio. Sí, claro, profe, muy buenas tardes. Hola. Biodiversidad, pues yo lo desgloso, ¿no? Pues vivo de vida y diversidad. Entonces, pues estaríamos hablando de una amplia especies, no importa, digamos, si es de animales o de plantas, seres vivos y la diversidad que se tiene. Ok, es correcto. Y fíjate, acabas de hacer un ejercicio muy importante de separar la palabra. Esa palabra y muchas otras palabras, ustedes si las separan en sus partes, pueden ustedes descifrar el concepto, vaya, de esa palabra. Por ejemplo, a veces a mis estudiantes les digo, ¿qué es dendrocronología? Y una palabra muy larga, muy rara, pero ustedes separan las dendrocronología. Logía es estudio, dendro es madera, cronos es tiempo, dendrocronología. Entonces, es el estudio del tiempo en la madera. ¿Okay? Entonces ya podemos ver que se refiere como a la edad de los árboles o el tiempo que transcurre en la madera. Entonces, es importante el ejercicio de separar en sus partes las palabras y vamos a entender muchísimo más fácil. Muy bien, muchas gracias. Sí, es exactamente eso. Es la diversidad de vida en el planeta, ¿sí? Diversidad se refiere a como composición, como toda esa lista de especies que puedan existir en la Tierra, ¿sí? Dice, es la variabilidad de organismos vivos que se hallan sobre el planeta. Y se estudia niveles de genes, especies, ecosistemas y etnias, ¿sí? Estas especies pues, van a estar distribuidos en dos grandes grupos, que es flora y fauna. Y es todo un listado muy impresionante, incluso de especies que ni siquiera hemos registrado todavía. Y de manera triste, pues va a haber algún listado de especies que no las estamos extinguiendo, a la misma vez que no conocemos, estamos extinguiendo algunas especies. Pero eso ya es de actualidad, ya no es de que en un futuro va a pasar, que no, ya se están extinguiendo algunas especies que jamás vamos a volver a ver, ¿vale? O incluso generaciones que ya ni siquiera las van a conocer. Y diversidad de genes. Fíjense, esta diversidad de genes tiene mucho que ver con eso que les digo, de pérdida de especies. Todas las especies tienen cierto material genético, ¿de acuerdo? Dentro de una sola especie, digamos, vamos a hablar de murciélagos. Una especie de murciélagos, los diferentes murciélagos tienen cierto material genético.
que es lo que les ayuda a sobrevivir, defenderse de algún patógeno, poder tolerar algún tipo de factor de ambiente, lo que sea, pero tienen genética. ¿Qué pasa cuando se extingue ese murciélago? Por cualquier razón que ustedes quieran, casi siempre es por la mano del hombre. ¿Qué pasa cuando se extingue, por ejemplo, ese murciélago? Se pierde ese material genético por completo. O sea, ya ese material genético, que es súper valioso, estamos hablando de una especie, de un ser vivo en la Tierra, se pierde ese material genético. ¿De acuerdo? Y otro ejemplo, para que entiendan un poquito lo que es la diversidad de genes. Esa especie de murciélago tiene mucha variabilidad genética en sus organismos. Cuando por alguna razón esa población se reduce y empieza a extinguirse, se están perdiendo material genético. Entonces, cuando quedan poquitos, una especie, por ejemplo, acá en México tenemos una especie que se llama vaquita marina, que está por extinguirse, y quedan alrededor de 11 organismos en el Golfo de California. Entonces, esa población se redujo tanto que perdió mucha variabilidad genética. ¿Qué pasa si recuperamos esa vaquita marina? Es como una ballenita pequeña. ¿Qué pasa si recuperamos esa especie? Se va a recuperar con los pocos genes que quedaron ahí y se va a empezar a recuperar, pero ya hubo una pérdida de variabilidad genética. Esa especie ya es susceptible a desaparecer porque esos genes probablemente no tengan esa capacidad de defenderse de los factores de ambiente. ¿Vale? Entonces, hay diversidad de genes. Es biodiversidad también. Otro, diversidad de especies. Es como el concepto ahorita que mencionaban, el concepto de biodiversidad. Es flora y es fauna. Y todo el listado de especies que podamos nosotros contar, en el mundo podrían ser millones, ¿de acuerdo? En un solo país podrían ser miles. Y si nos vamos a nivel micro, de microorganismos, hay muchísimas especies que no conocemos, que no están registradas, y que son muchísimas a ese nivel muy pequeño, ¿de acuerdo? También diversidad de ecosistemas. Vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, vamos a poner una presentación a León Quevedo y vamos a preguntarle a Rodas Acevedo. Rodas Acevedo, prenda su audio y díganos, ¿qué piensa usted, qué cree, por qué, por ejemplo, en Colombia y México puede haber ecosistemas del desierto, puede haber ecosistemas de bosques, puede haber ecosistemas de manglar, puede haber ecosistemas pastizales y todo? ¿De qué cree usted que pueda depender el que se formen unos ecosistemas y otros de manera homogénea, ¿sí? Y en todo el continente? ¿Qué es lo que le da las condiciones para que ahí sea desierto, para que ahí sea bosque, para que ahí sea selva, etcétera? ¿Qué nos podría platicar usted al respecto? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues yo creo que es por las diferencias de clima, ¿no? Sí. Ok, es muy correcto. Por ejemplo, el clima. Y la misma pregunta, pero para el clima. ¿De qué dependerá en que en algunas partes el clima sea caluroso, que sea frío, que sea templado, que sea muy lluvioso, que sea, no sé? ¿De qué dependerá? ¿Tiene que ver con la posición en la Tierra? Sí. A ver, platíquenme un poquito de eso. Profe, pues yo creo que dependiendo más o menos como el nivel del mar al que esté. Correcto, sí. Esa es la respuesta que está esperando. Y sí, miren, los bosques, selvas y todo eso se van a desarrollar ahí por el clima. Es ecología. Es para los factores ambientales, como están diciendo ahí. Va a determinar el tipo de clima. Y el tipo de clima sí lo vamos a definir por dos condiciones, principalmente. Uno es lo que comentaba compañera de la altura con respecto al nivel del mar, ¿sí? Si estamos a nivel del mar, pues sabemos que no hay mucha presión y se van a desarrollar un tipo de ecosistemas. Pero, por ejemplo, si ustedes observan los ecosistemas de pino, bosques de pino,
sabemos que ese ecosistema está muy arriba con respecto al nivel del mar, puede estar a 1800, 2000, 2500 metros arriba del nivel del mar, pues ahí la presión cambia, entonces ahí se va a desarrollar ese ecosistema de pino, ¿sí? Entonces, así conforme a la altura que hay con respecto al nivel del mar, se van a desarrollar los ecosistemas. Pero hay otro elemento, son dos. Uno es, si es hacia arriba, con respecto al nivel del mar, conforme vaya subiendo, va cambiando la presión, cambia el ecosistema, pero hay otro, que es latitud, ¿sí? El primero que vimos es altitud, y la otra es latitud. ¿Cuál es la latitud? Vamos a imaginarnos la Tierra, toda la Tierra completa, y todas esas líneas que se forman alrededor de la Tierra, que van desde la zona más ancha de la Tierra, que van hacia arriba a los polos, o hacia abajo al polo sur. Esas líneas son latitud. Entonces combinamos esas dos cosas, la altura con respecto al nivel del mar y la ubicación en la Tierra con respecto a la latitud. Eso va a determinar el clima, y el clima va a determinar el ecosistema que ahí está, ¿de acuerdo? Lo que les decía hace ratito, Colombia, al estar muy cerquitas del trópico, de zona tropical, de la zona más ancha, tiene mayor biodiversidad, y a la vez, al tener montañas y zonas a nivel del mar, pues ahí la diferencias de ecosistemas va a ser muy amplia. Tienen muchísimos ecosistemas, igual que México. Estamos muy próximos, no tan lejos de trópico, y también tenemos cordilleras, tenemos zonas litorales de zona costera. Entonces, esa variabilidad de altura y cercana al trópico nos da muchísimos ecosistemas. Somos privilegiados, ¿de acuerdo? Ok, esos son los ecosistemas. Diversidad étnica, aquí no me voy a detener mucho, pero tiene que ver con genes y los grupos étnicos, que por lo general ahorita en la actualidad son los que se encuentran más en zonas de bosques, selvas, comunidades, en zonas litorales, etc. ¿De acuerdo? Pero es diversidad también de grupos indígenas. Para esto se requieren recursos, ¿de acuerdo? Implica el concepto de uso o utilidad. Son un medio para satisfacer un deseo o una deficiencia. Existe o reserva a la cual se puede echar mano cuando se necesita. Entonces puede haber recursos biológicos, recursos genéticos y recursos fitogenéticos. Fitogenéticos. Pueden separar la palabra. Fito, que tiene que ver con plantas, y genético. ¿Sí? Zoogenético, Z y doble O, genético, es de recursos genéticos derivados de los animales, ¿sí? Entonces, como fitogenético es el material genético de origen vegetal de valor real o potencial. Un poquito más rápido para hacer el ejercicio que tenemos pendiente. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la biodiversidad? ¿Y cuál es la importancia de cuidar esta parte que les decía de que se estén extinguiendo los animales o las plantas, la biodiversidad en general? Número uno, mantenimiento de los procesos de vida, ¿sí? Fuente de energía, producción de oxígeno, entre otros. Producción de oxígeno, las plantas. Bueno, a ver, captan luz solar, realizan fotosíntesis, crean su propio alimento, crean biomasa y empiezan a crecer los árboles, y a la vez, al capturar CO2, purifican el aire, emiten oxígeno, ¿sale? También garantizan el mantenimiento de las fuentes de agua dulce, ¿ok? Las fuentes de agua dulce del planeta. Muy bien, ¿cómo está eso de que puedan garantizar las fuentes de agua dulce? Los árboles son como filtros, ¿sí? Está un árbol y sus raíces funcionan como filtros y fijadores de contaminación. Agarran contaminación, la fijan en el suelo, entonces son como filtros, y tienen o permiten que haya agua dulce o agua limpia en disponibilidad. Aunque ahorita ya la contaminación es tan fuerte
pues que ahorita ya no confiamos en ningún tipo de agua para poder consumirla porque ya no sabemos si está contaminada o no. Pero una de las funciones de los árboles sí es fijar contaminación al suelo, incluso la del agua, la absorben y la fijan en el suelo, y es como un filtro purificador natural. Fuente de alimento y productos medicinales, correcto, sabemos que los árboles nos proporcionan alimentos. Y esto de medicinal, que es lo interesante, la mayor parte de las sustancias activas de las medicinas, esas medicinas que ustedes se toman para el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, o la medicina muy especializada ya de los hospitales, y todo, ¿saben de dónde viene la mayor parte de las sustancias activas de esas medicinas? Vienen de las plantas, ¿de acuerdo? Y ahí las plantas descubrieron que tenía ese elemento o esa sustancia y la reproducen para sacarle esos elementos y producir medicina. También hay otras sustancias activas que puedan venir de los animales, pero en menor proporción. De los animales por lo general se utilizan los venenos. Y hay una serpiente que tiene un tipo de veneno con una sustancia activa, entonces de ahí sacan la sustancia activa, pero por lo general son las plantas que tienen sustancias que puedan servir para la medicina. ¿Perdón? También garantizan la sustentabilidad de las actividades agropecuarias como actividades del hombre en general. En biología o en ecología le llamamos actividades antropogénicas, ¿sí? Cuando hablamos de actividades antropogénicas, lo primero que nos imaginamos es actividades del hombre. La minería, la agricultura, pecuario, incluso las ciudades, la maquila, todo lo que nos podamos imaginar que intervino el hombre ahí es actividad antropogénica. ¿Vale? Y desarrollo de actividades turísticas también. A todo el mundo nos gusta irnos a la playa a disfrutar del ecosistema, o a veces al bosque, o salir a caminar. Okay, siempre nos gustan los ecosistemas naturales. Correcto. Bien, principales causas de la pérdida. Vamos a preguntarle, déjenme ver. No, ya están todos. Ok, a ponerle su participación a Ross Acevedo. Y vamos a preguntarle a Pulido Bermúdez. Pulido Bermúdez, ¿puedes prender tu audio? Sí, profe. ¿Por qué crees que en el planeta, aquí, en el planeta Tierra, se está perdiendo la biodiversidad? Ya hay especies que se están extinguiendo y hay Pues, una lista. Sí, profe, adelante. pues, creo que mayormente, ya sea la actividad que sea, es por el hombre, porque obviamente la biodiversidad se vino acabando desde que sobre todo la revolución industrial y todo, la ganadería, la deforestación y todo eso. O sea, en pocas palabras, el hombre está acabando con todo. Somos nuestra propia destrucción. Porque estamos dañando nuestro propio planeta. O sea, ya sea la actividad que sea, estamos destruyendo el planeta. Así sea, ahí como muestra el petróleo, contaminando hasta nuestro subsuelo como el petróleo y eso. La ganadería, la siembra en zonas, por ejemplo, que utilizan zonas protegidas para sembrar cosas y así. Sí, sí, todo lo que nos podamos imaginar que tenga intervención del hombre causa daños al ambiente y causa en muchos casos la pérdida o extinción de alguna especie. También, profe, puede ser la caza de estos animales. Muchas especies se siguen por la caza del hombre. Correcto. Entonces, mira, nos vamos a quedar con el siguiente concepto. La naturaleza tiene ciertos mecanismos donde es sustentable, ¿de acuerdo? ¿Qué es sustentable? Por ejemplo, vamos a un bosque y en un bosque crecen los árboles, mueren, se desarrollan, crean nutrientes, flujo de nutrientes, se alimentan los animales, los depredadores controlan a las especies que crecen demasiado en densidades. Entonces, hay un ciclo, podríamos llamarle perfecto, de control en un ecosistema natural. No se va a extinguir, no se van a degradar, las especies están en equilibrio y todo muy bien coordinado. Entonces, ese bosque ahí va a estar y va a continuar. ¿Qué es lo que saca de ese equilibrio a los ecosistemas? Estoy hablando de todos los ecosistemas, ¿no? Cuando llega el hombre a hacer algo.
llega algo, si deforestas, ya se desequilibró, ya se extinguieron unas especies, ya otras especies van a crecer en abundancia si le quitamos el depredador, no sé. Pero casi, bueno, más bien siempre, la pérdida de equilibrio de un ecosistema que va a recaer en pérdida de especies, en pérdida de biodiversidad, es cuando llega el hombre y hace algo ahí, ¿de acuerdo? No nos vamos a pelear con la parte del ser humano, porque sabemos que hay un factor social. A todos nos gusta la calidad de vida, nos gusta tener, comprar cosas, pero bueno, ese es el estilo de vida del ser humano, que siempre quiere tener una calidad de vida mejor. Eso lo vamos a dejar de un lado, otro día lo podríamos analizar, pero está el factor social. Entonces, el factor social y, ni modo, el ser humano está en la Tierra. Y nosotros nos vamos a dedicar ahorita a estudiar la parte de ecosistemas naturales. Muy bien. Ok, muchas gracias. Vamos a poner su participación, Julio Bermúdez, y vamos a continuar. Profe, Mande. la resiliencia también, eso era lo que estaba hablando, ¿no? La resiliencia. Correcto. ¿Qué es resiliencia según tu concepto? La capacidad de regenerarse, la resistencia que se tiene en el medio ambiente. Digamos, hay algunos animales que son, ¿cómo sería eso? Que son controladores. Y asimismo bueno, hay un equilibrio total, sí, como su merced estaba hablando. Eso es resiliencia, correcto. Es un concepto muy de actualidad y que se está utilizando recientemente. Si vemos un ecosistema, lo estudiamos primero y vamos a determinar esa capacidad de resiliencia que tiene, esa capacidad de recuperarse a algo que lo estuvo afectando. Pero fíjense, en los ecosistemas puede haber dos formas en que se afecten. Uno es que el ser humano llegó y deforestó. Entonces vamos a ver esa capacidad de ese ecosistema de recuperarse de esa afección, siempre y cuando se le permita recuperarse. Capaz el ser humano no lo deja y pues nunca se va a recuperar. Pero también está recuperarse de eventos naturales, ¿sí? Un incendio forestal quemó tantas cientos de hectáreas de un bosque y se estudia, a ver, ese ecosistema, ¿qué resiliencia tiene? ¿Cuántos años va a tardar en recuperarse? El stock de semillas que está por debajo del suelo, ¿le va a ayudar a recuperarse? ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuándo va a regresar la fauna a ese ecosistema? ¿Cuándo se podría considerar que llegó al clímax? Clímax es de que ya está en sus condiciones antes de quemarse. Cada ecosistema va a tener diferente capacidad de resiliencia. No es lo mismo una capacidad de resiliencia de un bosque a un manglar, a una zona del desierto o no sé, un pastizal. Tienen diferente capacidad de resiliencia y los tenemos que estudiar. ¿Sabe qué? Pastizal tiene especies de rápido crecimiento. Rápido se va a recuperar y tiene alta capacidad de resiliencia. Ok, en el manglar. No, el manglar es muy especial, no germina muy rápido, tiene poca producción de frutos, entonces tiene baja resiliencia y va a tardar más años en recuperarse. Pero es muy correcto, la resiliencia en los ecosistemas la tendríamos que conocer, pero es cuando se afecta de alguna manera, ¿sí? Pero hay que permitir al ecosistema recuperarse. Si no se le permite, si se sigue deforestando, ese ecosistema va a tardar muchísimos años en recuperarse. Incluso su capacidad de resiliencia ya no se va a saber ni qué onda porque no se le permite. Pero si se le permite, rapidito van a llegar las especies de rápido crecimiento, después van a llegar las de lento, luego los árboles, van a crecer los estratos, va a llegar la fauna y cuando nos pensemos, estoy hablando de 8 o 10, 12 años, va a estar ese bosque ya recuperado, con ese factor de resiliencia que tenía en específico ese bosque. Muy interesante, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. Dice, estrategias para la conservación de la biodiversidad. El primero es proteger. El segundo es estudiar para conocer. Y acá en usar, más que la palabra usar, yo pondría ahí aprovechamiento. Cuando ponemos aprovechamiento es cuando utilizamos un recurso
pero sin explotarlo, ¿sí? Lo utilizamos, se regenera, ayudamos a la reforestación y volvemos a utilizar, etcétera, que sería utilizar. Y bueno, ahorita en la actualidad van a escuchar muy seguido que para el gobierno es más conveniente conservar y proteger que restaurar. Restaurar zonas naturales es carísimo, muy caro. Por eso ahorita todos los discursos de políticos y de organismos internacionales dicen, no, hay que proteger, hay que conservar, porque restaurar una zona que se degradó requiere de muchísimo dinero. ¿Y de dónde viene ese dinero? Del gobierno. ¿Y de dónde agarra el dinero el gobierno? Pues de los habitantes, ¿de acuerdo? Por eso sí, ahorita, de hecho estamos ahorita en los 10 años de la restauración, según la ONU o la FAO, no recuerdo, pero ahorita estamos en la década de la restauración. Entonces se están dando cuenta que restaurar es muy caro que proteger, que conservar. Es mejor conservar que después de estar tratando de recuperar o de restaurar estas zonas. ¿Sí? Fíjense, esta parte de estudiar es muy importante y es la parte en la que probablemente ustedes se estén involucrados para poder conservar. Primero hay que conocer que tenemos, que es ese listado que les decía de biodiversidad o ese listado de especies de flora, listado de fauna y cómo interactúa con su ambiente. Eso es estudiar la naturaleza. Entonces, es necesario primero estudiarla, conocer cómo interactúa y después proteger. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Como última diapositiva tengo los países más diversos en el mundo. Se fijan, ahí está Colombia, está México. Centroamérica también es muy biodiverso, pero como son países pequeños, pues no alcanzan tanto en ser países megadiversos. Pero se fijan, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, por toda su cobertura, China, ni se diga, Australia, ¿sí? Que ya han realizado estudios y ya saben qué biodiversidad más o menos tienen, ya sabemos que no tenemos todo registrado. República del Congo en África, Sudáfrica, Madagascar, esta isla muy famosa por su biodiversidad, es muy interesante. Y bueno, se fijan, en América hay gran cobertura de países mega diversos. ¿De acuerdo? Aquí está Colombia y Venezuela. Ustedes tienen zona costera y tienen diversidad de ecosistemas impresionante. Acá en México tenemos parte del Caribe y de este lado el Pacífico, también que nos da muchísimos ecosistemas, diversidad de ecosistemas. ¿Vale? Ok. Aquí tendría esta presentación y pues vamos a hacer una pregunta. Vamos a ver. ¿Quién participó hace un momento? A ver. Ok. Nicole, prenda su audio. Prenda su audio. Y bueno, platíquenos sobre biodiversidad, pero de Colombia. ¿Qué nos podría decir? ¿Qué conoce, que ha leído, que le han platicado sobre biodiversidad en Colombia? Nicole, déjenme ver. No está Nicole, entonces le va a tocar a Laura Daniela. Brenda, Qué pena, profe. Pues sí Colombia está. la biodiversidad es muy rica. Ok. Es uno de los países más ricos en biodiversidad. Platiquen otro poquito, qué ecosistemas tienen, algunas especies representativas. Por ejemplo, en México, en el desierto son los saguaros, el borrego cimarrón, tenemos especies representativas del águila real, no sé, estoy hablando así de los que me estoy acordando. Así, platíquenos de Colombia. ¿Cuál se acuerdan? En Colombia uno de los animales representativos es el cóndor, que aparte que representa a Colombia, representa también a Venezuela.
Eh, Muy bien. Sí, y es un tema muy amplio. Muchas gracias, Nicole. Que levantaron las manos. Primero Samir. Samir, platícanos más de lo mismo. Profe, pues como lo decía mi compañera, pues para empezar, Colombia, pues si no estoy mal, es creo que el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces es Ujú, bastante extenso el tema de biodiversidad aquí en Colombia. Pues hay bastantes tipos de ecosistemas, están los páramos y en los páramos creo que el animal que los identifica es el oso de anteojos, si no estoy mal. También hay bastantes tipos de ecosistemas, por decirlo así, tropicales, donde pues uno de los animales que sería ícono o, pues emblema de estos ecosistemas sería el cóndor de los Andes, ya que también es el ave nacional. Y también está, pues fuera de animales, está también la palma de cera, que también es importante y también es símbolo nacional. ujú. Y en temas de biodiversidad pues marina, tenemos, pues por decirlo así, el delfín rosado que pues también está en partes del Amazonas, en partes también que hay de Colombia. Y así, Ujú. profe, es lo que tenía Sí, para aportar. sí, lo que les digo que es un tema tan amplio, que echamos a volar la imaginación, nos empezamos a acordar de muchas cosas, y pues yo como ecólogo y que me gusta el tema, también de México les podría platicar sobre, bueno, lo vamos a platicar más adelante y en el proyecto final, ahí creo que va a salir mucho. Pero igual, Diana Lucía, platícanos, ¿qué me podrías comentar? Sí, profe, pues también les iba a comentar que en ecosistemas Colombia tiene 8, que es el páramo, la sabana, las zonas desérticas, los bosques tropicales, el Ujú, manglar, también tiene 31 millones de hectáreas protegidas. Como lo había ujú, mencionado mi compañero Samir, pues tenemos el ojo de anteojos, el cual es de la región andina, en el Tolima, y está en vía de extinción. También ok, otro de los animales que nos representa es el cóndor andino, el águila eléctrica y ujú, una de las más importantes y representativas en Colombia es la orquídea, que es una de las ok, plantas. ujú. Sí, de los ecosistemas que me dices, también tenemos acá en México, igual si ustedes se ponen a investigar, eh, van a encontrar un listado de especies de Colombia que ya están extintas o que están en peligro de extinción. Por ejemplo, eso de las selvas, ustedes que están más en el trópico, las selvas inundables, los humedales, las lagunas, una biodiversidad impresionante que cuando su maestra les asigne qué región van a platicar, seguramente vamos a quedar sorprendidos acá de la biodiversidad que tienen ecosistemas tropicales, ustedes están más en el trópico. Pero acá nosotros también, incluso en México, donde estamos nosotros, que en el noroeste, es zona árida, semiárida, ¿sí? Casi todo el estado, pero también tenemos zonas de manglares, tenemos selva mediana, tenemos bosques de pino pegado más hacia este lado, arriba en el estado, tenemos reserva de la biosfera del Pinacate, tenemos también muchas cosas que en su momento los estudiantes se los van a platicar, y qué hay, y qué especies, y características, y ecosistémicas, y todo eso, ¿de acuerdo? Este, bueno, ya bajaron la mano, alguien había levantado la mano, pero pues bien. Bien, no nos va a dar chance de hacer el ejercicio de tablas dinámicas, lo vamos a dejar para la siguiente clase, porque me gustaría ver, más que platicar y decir que podríamos seguirle, también hay que ver conceptos, tenemos que aprender a manejar conceptos. Cuando ustedes hablan con alguien experto en el tema, casi siempre tienen que utilizar términos, conceptos académicos, por eso están yendo a la universidad, y bueno, hay que ampliar un poquito el vocabulario de conceptos para poder platicar sobre algún tema. Biodiversidad también está relacionado con índices de biodiversidad, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es lo que nos ayuda a medir la biodiversidad en diferentes sitios. Por ejemplo, ustedes me comentaban ahorita que hay páramo, hay un poco de desierto, hay selvas, hay pastizales. Entonces,
cómo nosotros podemos medir por medio de un índice y decir, ¿sabes qué? El páramo es más biodiverso que el pastizal. Estamos suponiendo, incluso podría ser al revés, ¿no? Estamos suponiendo. Entonces, para poder determinar qué sitio es más biodiverso, incluso la selva, que la selva es más biodiversa, pero tenemos que determinarlo con números, ¿sí? Había algunos investigadores expertos en el tema bueno, ellos muy estudiosos y que agarraron las matemáticas y diseñaron ese índice de biodiversidad. El índice de Shannon, índice de Simpson, el de dominancia, de PLO, el de equitatividad, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pues ellos desarrollaron ecuaciones y con esas ecuaciones, metiéndoles datos, vemos qué sitio es más biodiverso. Y para eso hay que hacer muestreos de campo, ¿sí? Irse al páramo, realizar muestreos, listados, abundancias, densidades, y nos lo llevamos. Y nos vamos a la zona de manglar y en manglar sacamos biodiversidad, listado de especies, nos lo llevamos. Después lo metemos a este programita y nos va a decir, bueno, es más biodiverso la selva en cuanto a aves. Sin embargo, acá en el páramo va a ser más biodiverso los insectos, por ejemplo, ¿sí? Entonces empezamos a comparar y esos datos son los que les digo que son muy importantes para poder decirle al gobierno, miren, nosotros tenemos estas zonas de selva que se la están acabando, que la están deforestando para madera, para todo esto, y tenemos una alta biodiversidad, y aquí está comprobado, prácticas de campo, listados, índices de biodiversidad, los vamos a perder. Entonces, los datos es con lo que entienden los gobiernos de que algo se tiene que hacer ahí, ¿de acuerdo? Entonces, los que les comenté, estos son los conceptos que ya vimos, los vamos a pasar. Lo que les comenté es índices de biodiversidad, pero también hay otros, ¿de acuerdo? Miren este ejemplo que está aquí en la pantalla, ¿sí? Índices de diversidad y de equitatividad. El grupo que está, el grupo A, lo vemos, es igualmente biodiverso que el B. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de especies. Si nosotros enlistamos las especies, van a ser las mismas. ¿Ok? Los dos grupos son igual biodiversos. Sin embargo, no son equitativos. El B, si se fijan, el primer molusco, que es un bivalvo, el que está arriba, ese, hay muchos. La densidad es muy alta, la abundancia es muy alta, hay muchos de esos organismos, lo que hace que los demás se disminuyan en su densidad. No es equitativo. El grupo A sí es equitativo. Fíjense lo interesante en los ecosistemas naturales, la equitatividad o el que los organismos estén distribuidos de manera equitativa es equilibrio. Cuando en un ecosistema aumenta un organismo en número, ¿sí? Aprovecha muchos recursos y empieza a extinguir a las otras especies. Nos volvemos otra vez al principio. Los ecosistemas en equilibrio no pasa eso. Sin embargo, llega el hombre, quita algunas especies y una especie aprovecha porque le quitaron su depredador y aumenta, como ese molusco, aumenta en su densidad. Y eso causa problemas. Por ejemplo, aquí casi ya se extingue este que está aquí, ese conito, nada más hay uno. Y lo mismo pasa en los ecosistemas naturales. Si un organismo aumenta mucho, le quita recursos al otro y lo extingue, ¿sí? Esos son los índices que nosotros necesitamos determinar en cuanto a dominancia de una especie, qué tan equitativas están las especies dentro de ese ecosistema, o de biodiversidad, quién tiene más especies, quién tiene menos especies. Eso es muy interesante y es lo que vamos a hacer en las siguientes clases. Y ahorita vamos a analizar 3 ya para cerrar la clase. Diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. Estas 3. Pero ¿cuál es la diferencia de uno con otro?
Vamos a ver, diversidad alfa, número de especies en un área determinada. ¿De acuerdo? Número de especies en una determinada, ¿no? Acá. Diversidad beta es la diversidad que hay entre hábitats dentro de un mismo ecosistema. Ahí no vamos a quedar. Diversidad gamma es el número total de especies observadas en todos los hábitats. Vamos a ver la siguiente, para aquí lo vemos más fácil. Vemos ese gráfico, ¿sí? Diversidad alfa, aquí dice diversidad alfa, es ese círculo nada más, este círculo nada más. Vamos a ir nosotros a esa zona, vamos a sacar, queremos medir biodiversidad de aves, ¿sí? Lo que mide el ornitólogo, aves, nada más. Vamos a llegar a ese punto, aquí en este círculo que dice diversidad alfa, y vamos a sacar el listado de especies, ¿sí? Ok. Entonces yo me regreso a mi trabajo, a mi casa, a mi escuela, entonces le digo, aquí está la diversidad alfa que saqué en ese punto. Ok. Y luego te van a decir, bueno, ahora necesitamos la diversidad beta. Para sacar la diversidad beta, ya no hay que ir a mostrar un solo punto, sino de forma aledaña vamos a muestrear 2 o 3 puntos, ¿sí? Entonces, es la diversidad entre comunidades. Entonces, va a ser esto más lo que está acá, esa es la diversidad entre comunidades, ¿sí? A lo mejor están separadas por una montaña, o por un río. Ustedes van a hacer muestreos diversidad alfa aquí y van a muestrear varios. A eso ya se le puede llamar diversidad beta. ¿Sale? Ahora, ¿qué es la diversidad gamma? La diversidad gamma es una región completa, ¿sí? Vamos a hablar de los páramos. La región de los páramos podría alcanzar, no sé, 100, 200 kilómetros cuadrados, ya es una región muy grande. Y realizamos varios muestreos en todos los páramos y ahí podríamos decir que ya tenemos la diversidad gamma. Si vamos a un sitio y muestreamos, podrían salir que 15 especies. Pero si muestreamos toda una región, lo más seguro es que esas 15 especies que tenemos en un punto, que es la alfa, seguramente van a ser 30 o 40 o más especies porque están muestreando toda la región, toda la distribución de aves que anidan en toda esa región. Entonces es la diversidad gamma. Y es un listado de especies que tenemos de aves, ¿de acuerdo? Y alguno de ustedes sabrá qué elemento le gusta de la naturaleza. Van a ser los insectos, van a ser los mamíferos, van a ser las aves, los murciélagos, microbiología, no sé. Ya cada uno de ustedes se pondrá a pensar qué será más interesante que me gustaría analizar. Eso es biodiversidad. Y en todos lados encontramos. ¿Ok? Ya sería todo. Con si alcanzamos a entender lo que es alfa, un punto, beta son como 2, 3, y gamma es ya toda una región analizarla para ver ese listado de especies que es la biodiversidad que tenemos ahí. ¿Bien? Y pues bueno, se nos acabó la hora, pero nos vamos a ver la siguiente clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita todavía no entren mucho a Moodle, pueden entrar para ver el trabajo final. Bajen la guía y vayan investigando esto porque es lo que van a trabajar. Su maestra, la maestra Aldaya, les va a organizar por equipos, les va a asignar un ecosistema o una región y sobre eso ustedes van a trabajar. Eso sí lo pueden ir trabajando. Todo lo que está antes ahí en Moodle nos vamos a esperar. ¿Sí? Porque la siguiente clase vamos a ver tablas dinámicas e índices de biodiversidad, pero vamos a trabajar en un ejercicio práctico, ¿sí? Y vamos a hacer un software y vamos a sacar los índices de manera directa y los vamos a discutir. ¿Qué me dice este índice? ¿Qué me dice este otro? ¿Qué me dice este otro? Con ejemplos y datos que ahí tenemos en Moodle. De manera sencilla, no es complicado. ¿Vale? Muy bien, entonces ahorita, y porque algunos ya pueden tener algunas otras clases u otras actividades, vamos a dar por terminada la sesión y nos vamos a ver a la siguiente. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Yo les voy a mandar el link de acceso. ¿Sale? Cuídense mucho y nos estamos reportando a la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe, muchas maestro. Nos vemos.
Nos vemos, cuídense mucho, ya nos reportamos luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Hasta luego. cuídense mucho.